da mucho gusto ver a nuestro hermano David con nosotros. Y gloria a Dios que podemos estar aquí adorando el nombre glorioso de nuestro Dios y Todopoderoso. Amén. Ah, contaba en otras veces los caballeros son pocos, ahora teníamos 9. Aleluya, 9. Yo decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso que nos faltan unos cuantos. Hermano Byron y unos cuantos más, el esposo de nuestra hermana Melvia, unos cuantos nos faltan y yo sé que ya pronto vamos a estar aquí y les vamos a alcanzar a las damas un día de estos, ¿ok? Les vamos a alcanzar un día, ok, vamos a tratar de alcanzar a las damas un día de estos. La hermana Nora estaba bien seria, me veía como diciendo, no creo. Pero sí, un día de esto, claro que sí. Le damos gracias a Dios otra vez, le decía, porque podemos estar aquí adorando al Señor. En esta noche me toca el último capítulo de Primera de Corintios. Y así como está Santa Dios, oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, pidiéndote, Señor, que tú nos enseñes, Señor. Padre, porque tú eres el maestro en excelencia, Señor. Nosotros somos, oh Padre, vasos, Señor. Vasos para que tú hables por nosotros, Señor. Que tú, Señor, directamente a nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, tú nos enseñes y que salgamos de aquí llenos de tu presencia, llenos de tu palabra. Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Abran sus Biblias en el capítulo 16 de Primera de Corintios. Este capítulo es un poco pequeño, pero le doy gracias a Dios que en esta noche podemos adorar y vamos a aprender en esta noche. Amén. Le digo vamos porque me gusta, me encanta. Aprendía tanto ahora y yo decía, wow, qué lindo es el Señor, que a veces vemos cosas por primera vez que hemos leído y a veces hemos pasado rapidito y no lo hemos captado, no lo hemos visto de una manera o de otra, ¿no? Amén. ¿No? Gloria a Dios. Sí, no, sí. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1 al 9 para empezar. Así como están sentaditos. Amén. Leemos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, oiga bien, por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo, iremos juntos. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amén, lo voy a dejar allí. Pablo, con cuánta rapidez Pablo se vuelve en el capítulo anterior, en el 15, de la victoria de la resurrección a la conducta práctica de los creyentes en demostrar, en demostrar el amor unos a otros. El capítulo antes, el 15, es bien extenso y él explica la resurrección y entra tan profundo en eso. Y me encanta cuando termina el 15 y dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces nosotros creemos de que lo que pasamos en nuestras vidas y lo que estamos pasando ahora, decimos, ay, solo es coincidencia, solo estamos pasando porque. Pero hermano, nada, nada es en vano de una manera o de otra. Dios nos enseña en nuestras vidas o en la vida de otros. Y Pablo entró bien profundo en todo esto en el capítulo 15 de la resurrección y habla de Jesús. Pero ahora en este 16, aunque se puede creer que son dos cosas diferentes, pero efectivamente no lo son. Me explico. Sino que uno impulsa a la otra. En el capítulo 15 nos enseña de la creencia y de aquí, de la resurrección y la cual debe transformarnos nuestra mente y conducta para proveer a nuestros hermanos ahora en este capítulo 16. Es bonito ser cristiano, es bonito venir a la iglesia, es bonito tener los dones del Espíritu Santo. Perdón. Es bonito tener todo eso, pero recordemos, vamos hacia atrás algunos capítulos. Thank you. Yes, I'm so sorry. Regresemos unos capítulos atrás en el Corintios capítulo 13. ¿Se recuerdan? La eminencia del amor. A veces nosotros tenemos que poner en práctica, en patitas, decía nuestro pastor, tenemos que poner en patitas el amor que Dios nos ha dado. Y aquí Pablo empieza este capítulo 16 pidiendo una ofrenda. Pero esta no era una ofrenda cualquiera, era una ofrenda especial. Y mire cómo comienza Pedro pidiendo. Y dice, y haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ya Pablo había hecho esto. Pablo verdaderamente era un misionero, pero misionero de los misioneros. Él no solamente llevaba la palabra, porque eso es lo primero. Para ser un misionero no solo se lleva dinero y comida y ropita. Sí, eso ahora en este capítulo él empieza a decir. A esos hermanos de Galacia nosotros le mandamos. Ahora Corintios, ahora segunda Siloé, le toca a nosotros. Porque es bonito venir a la iglesia y es bonito dar nuestras ofrendas. Y también es muy lindo dar nuestros diezmos. Pero en esta ocasión Pablo quiere colectar o quiere que los corintios aprendan a algo un poquito diferente y especial. Leemos adelante. Miren, si vemos atrás, también el capítulo 9 habla cómo el creyente o el discípulo debe sostener el ministerio. Cuando tengan chancecito, vayan al capítulo 9. Habla de qué y cómo debe de tratarse el ministerio, los pastores, los evangelistas, los misioneros, todos los ministerios que tienen la iglesia. Y también, yo sé que a veces mucha gente no le gusta que hablemos de los diezmos y la mayordomía que Dios nos ha dejado. Hermanos, eso es una parte que Dios está trabajando en nosotros. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted cree que Dios necesita nuestra pequeña cosa? Diezmos y ofrendas. Él es el Dios del oro y de la plata. Allá vamos a estar caminando en el oro y vamos a tener gemas, diamantes como piedras. Y Él nos quiere enseñar aquí en este mundo que el amor se puede enseñar también dando.
Y yo sé que es un tópico un poquito fuerte, que la gente dice, oh, ahí vamos, tal vez el hermano pastor, ¿no? Ese hermano hablando en los diezmos. Y, ¿para qué lo necesitan? El salario. Y empiezan a hablar de tantas cosas. Pero hermanos, la obra de Dios va a, a ser llevada, perdóneme que lo diga, con usted o sin usted, sin mí. Si no hay, puede el Señor traer otro o otra que haga y aún más. Lo bueno del Señor es que Él quiere ver en nosotros la fe y el amor. Cuando esas dos cosas se unen, hay una explosión, porque sí Dios puede obrar para en este capítulo. Miren cómo ellos y para qué. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pero no solamente póngalo aparte. Yo oía predicaciones que nosotros nos gusta dar el dólar mágico, ¿verdad? Cada vez que damos ofrenda, a veces podemos dar $1. Y no es malo, pero es con la intención que lo damos. ¿Usted cree que Dios necesita su dinero o mi dinero? No. Pero Él quiere que nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, ¿cómo lo damos? ¿Con gozo? ¿Con alegría? ¿O estamos haciendo como Caín, que daba de lo que le servía, de lo que le sobraba, perdón? ¿Cómo es que estamos nosotros soportando a esos hermanos en necesidad? Y me gusta la manera que algunos hermanos lo hacen. Desde el principio de muchos años atrás yo veía a nuestros pastores que ellos eran muy intensos, muy donativos, les gustaban dar a la obra. Y la última vez que fueron por allá por Santo Domingo, siempre se les quedó a ellos, a unos hermanitos que de vez en cuando todavía les mandan. Y me gusta, me encanta el nombre de uno de ellos. Nunca había oído a un nombre como Fanfan. Yo decía, ¿qué nombre es ese? Así se llama, ¿verdad? Hermano Fanfan. No, el otro no me recuerdo. I don't remember the other one anyway. No me recuerdo el otro. Y de vez en cuando nuestra hermana les manda, y le hablamos y él llama a la pastora Requeno y le dice, ¿cómo están? Estamos orando por ustedes. El amor fraternal nos hace despejarnos de nosotros, de ese yo. Hermanos, nosotros aquí en los Estados Unidos estamos tan y tan, pero que tan bendecidos. Y en esos países, en Santo Domingo, en Guatemala, en El Salvador, en Perú, en Ecuador, están pasándola muy fuerte. Y nosotros hablamos con el Departamento de Misiones y ya pronto vamos a empezar verdaderamente a dar una ofrenda. El 15 de este mes de mayo vamos a tener el primer servicio misionero. Y yo quiero invitarles a usted que que aparte algo. Así como Pablo le dijo a estos hermanos, aparten algo, apártenlo. Pero mire pero aquí quería yo llegar. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guárdenlo. Y yo me quiero quedar ahí un segundito. ¿Cuánto Dios no nos ha prosperado? ¿Qué es lo que nos hace falta aquí? Dígame. ¿Cuántos de ustedes se van a acostar sin comer algo?
¿Verdad que se nota? A veces comemos un poquito más de lo que debemos. Pero Dios es tan lindo que Él nos manda a apartar dependiendo a cuánto hayamos prosperado. Y me encanta la manera de Pablo ponerlo de esa manera, porque en la iglesia tradicional le llamábamos no ofrenda. ¿Ustedes saben cómo le llamaban? Limosnas. Wow. A mí me da como, para mí, quizás es la manera de mí pensar, limosna es como decir, tengo una peseta y me está haciendo estorbo, la voy a dar. Una limosna es como algo. Limosna se le da a esos que están en la calle. Deme una limosnita, por favor, deme algo de que tengo hambre. Hablábamos con alguien, nosotros que queríamos hacer algo. Ya pronto vamos a salir a dar de comer a esos hermanitos y hermanitas que están allá en la calle, los desamparados. Usted sabe qué lindo se siente. Yo no sé quién ha ido, hermano. Yo creo que algunos hermanos, hermano Melfi, hermano Robert, que no sé si ha ido con nosotros, a darle de comer a estos desamparados, a darle unas calcetines o cositas así que necesitan, ropita. En el invierno se hace mejor, se puede ver mejor la necesidad. Pero qué lindo se siente uno dándole, supliendo. Quizás a nosotros digo, ya, ¿cuánto nosotros gastamos en el desayuno o un lunch? $5, $10, aún más. Y cómo no podemos dar a esos desamparados o a hermanos en la fe que necesitan esa ayuda especial. Usted no sabe cuánto. Y yo le decía a mi esposa, yo quiero ir. Yo me quedé con unas ganas, pero ganas de ir con nuestro hermano Willie a Tennessee, a Kentucky, Kentucky. Hermano, para entregarle algo, quizás poco, quizás no tanto, a esos hermanos que necesitaban, que no tienen casa, que no tienen nada. ¿Cómo nosotros Dios nos da para dar a esos hermanos que necesitan? Pero no es esto lo que Pablo quiere decir en este capítulo 16, sino que esta ofrenda es muy especial. Y era para los pobres y socorrer a los hermanos en Jerusalén que tenían verdaderamente necesidad. En este último capítulo de la primera carta de los Corintios, Pablo empieza pidiendo una colecta, una ofrenda especial para esa iglesia en Jerusalén, los cuales habían sufrido, estaba leyendo en el comentario, habían sufrido y por esto necesitaban una gran persecución y se hallaban en una tremenda necesidad. Y como ustedes ven que en el versículo 1 ya había hecho lo mismo Pablo en la iglesia de Galacia. En otras palabras, Pablo estaba como misionero de Dios yendo a esas partes que más necesitaban. Pablo, usando los dones espirituales muy bien, pide que los hermanos de Corintio preparen algo especial, algo aparte. Y se ve que ya había hecho esto en otras iglesias. Vemos que Pablo, como tremendo misionero que era, siempre suplía la palabra de Dios, pero en esta vez también comida material. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Alguien me tiene en Santiago 2? Santiago 2, 14 al 17, por favor. Le dimos unos papelitos. Amén. Ok. Amén. Espérese un segundito. Lleven el micrófono, hermano. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Amén. La fe sin obras es muerta. Pues es bueno orar por esos hermanos que tienen necesidad. Es bueno decirle, ay, vamos a orar para que Dios te supla. Pero una cosa yo aprendí de nuestro pastor es que él siempre tenía algo, él andaba siempre con algo, porque él veía la necesidad y suplía. Es bonito decir, hermano, yo voy a orar por usted, pero no es solamente orar por usted, es actuar. La fe se actúa en nosotros si tenemos el amor de Dios, si somos cristianos, si somos discípulos como debemos de ser. La fe y el amor, esas dos cosas hacen una explosión en nuestro corazón que decimos, ay hermano, yo he sentido, tome. Porque eso es el amor. No es solamente decir, ay hermano Sammy, yo voy a orar por usted para que el Señor le supla. No, actúe. A veces el Señor nos pone en nuestros corazones de dar una ofrenda. Por eso cuando vienen misioneros aquí, yo les digo, hermano, el que quiera dar una ofrenda, con todo gusto, por favor. Pero sí tenemos que tener cuidado quién y cómo. Porque a veces hay algunos por allí que dicen que son y que pueden ser que no sean. Pero aquí Pablo en esta ocasión hizo que la iglesia colectara individualmente. Cada uno de vosotros dice, aparte algo especial, según haya prosperado. ¿Usted sabe lo bueno de Dios? Que entre más lo prospera Dios a usted, usted tiene, oiga bien, tiene que dar más. Entre más usted da, más Dios lo va a prosperar. Y no estoy diciéndole que usted va a dar 10 y el Señor le va a dar 20. Sí, Dios le va a dar 40, 50, pero no quizás en dinero efectivo, pero en salud, en paz, en todo lo demás. Porque a veces nosotros solo vemos y nos enfocamos en lo material. Pero hermanos, no es solo lo material que Dios nos da. Cada uno de nosotros nos levantamos esta mañana y lo primero que hubiéramos hecho es decir, gracias Señor, por otro día Señor. Gracias porque me diste vida. Y le digo ¿qué? Yo oía un testimonio, yo oía un predicador que decía, uno de los genios más grandes del mundo, acá murió unos meses atrás. Él estaba en una silla de ruedas y no podía ni hablar, sino que por computadora hablaba. Él era uno de los genios más grandes del mundo. Pero usted sabe, si usted supiera el testimonio de él, que él se enfermó tanto que se hizo ateo, porque parece que su padre se enfermó y murió de, no me recuerdo de qué, de cáncer o de algo. Y eso lo endureció en el corazón tanto que empezó a buscar la manera se metió en la ciencia, pero se olvidó de lo que Dios dio. Dios más da la vida. Y a veces nosotros como cristianos tenemos que aprovechar y darle gracias a Dios. No como el mundo lo da, sino que como nosotros los cristianos debemos de ver. Dale gracias a Dios. Señor, me diste otro día. Wow. Hermanos, no importa el dinero, lo más en el mundo no puede pagar la sanidad y la paz que usted y yo tenemos. No importa cuántos millones pueda tener el señor Trump y el señor aquí, el señor Soros, pero él no tiene la paz. Nunca podrá comprar lo que usted y yo tenemos. Nunca.
Nunca jamás. No importa cuántos billones de dólares. ¿Se recuerda la historia que le decía a Pablo? Véndeme lo que tú tienes. Y Pablo le dijo, no. Esto que tenemos nosotros, no hay valor de Visa o Mastercard o American Express que pueda valer. Pero gloria a Dios por eso. Veamos muy bien que las instrucciones de Pablo son de que esta colecta sea de un modo singular. Pablo manda a cada uno de vosotros, como yo decía. Y también notemos que Pablo está animando y excitando a preparar esta ofrenda especial aparte. Sí se reunían los domingos y quizás la iglesia de Corintios tenían el domingo, el primer día de la semana, el culto. Y quizás sí, así como nosotros tenemos también, traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero esto él les invitó a hacerlo aparte y diferente. Una parte que se puede ver de un cristiano que es usado y movido por el Espíritu Santo es el don de dar a los necesitados. Cuando un cristiano quita el enfoque en el yo, es cuando se despoja del egoísmo y la queja que nosotros tenemos y deja el amor de Dios que se refleje más y más. Nosotros aquí podemos tener tantas cosas, pero si diéramos un poquito a ellos, a eso, hermano, yo estoy tan contento que ya tenemos el departamento de misiones. Y yo quiero que eso crezca más y más, porque es verdaderamente, es súper cierto que una iglesia que da las misiones, Dios la bendice. Y no damos para que Dios nos bendiga, ¿ok? Nunca dé, por favor, hermano, óigame muy bien, muy bien. Nunca dé, Señor, te voy a dar para que tú me des. Si usted hace eso, está rompiendo la fórmula que Dios tiene para nosotros. No de diciendo, te voy a dar $100, pero yo sé que tú me vas a multiplicar y me vas a dar 1,000. No lo haga así, sino al contrario, Señor, te doy. Doy porque yo sé que ese hermano necesita, o esos hermanos allá en esa nación necesitan. Y despójese, despréndase de eso, porque nuestra cuenta de bancaria no es suficiente para comprar el reino de los cielos. Pero el Señor ve su corazón a ver cómo usted lo hace. Amén. Pablo no solo quería que la iglesia diera su ofrenda, pero también pide que mandara a un representante que fuera con él o en carta. Él pidió que mandaran a un representante una carta diciendo, el hermano Pancho va a ir con este dinero a Jerusalén. Y él dice, y yo también iré con él. Si puedo, yo iré con él. Es bueno, hermano. Nuestro pastor nos enseñó que es bueno tener evidencias. Y qué y cómo, qué hacemos con las ofrendas, especialmente las ofrendas misioneras. Por eso es que nosotros al fin del año tenemos esa semana de negocios, porque tenemos que ser transparentes. Si no somos transparentes, estamos como dándole al mundo y a otros hermanos la duda de que qué estarán haciendo con. Y es bueno, y en esta vez Pablo hace. Yo creo que si Pablo hubiera tenido un iPhone, le hubiera dicho, tomen video a quién les manda y a quién les da. Porque es bueno enseñar, motivar. Hace unos años atrás el hermano Murphy trajo, cuando fueron a Guatemala, trajo un video. Y yo decía a esos niños, hermanos, con un juguetito, con un dulcito, estaban tan contentos. ¿Qué no más podríamos hacer con la obra de Dios nosotros?
Muchos quizás dirán que no era necesario, pero Pablo, usando el don de sabiduría, a no dejar que algunos tal vez murmuraran del uso de esos fondos, mandó que alguien fuera de Corintios, de la iglesia de Corintios. Am, Tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente para cuando tiene que ver dinero o ofrendas que se mandan, porque, como le dije, tenemos que ser transparentes. Yo sé que quizás han oído esta frase ustedes muchas veces. Dios bendice a una iglesia que da para las misiones. Pero yo quiero que leamos, alguien me busque Mateo 25. Mateo 25, ¿quién lo tiene? Mateo 25, 35 al 40. Y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Qué lindo es el Señor, qué linda palabra. Si alguna vez usted ha necesitado algo y alguien le da, o usted ha estado o ha ido a visitar, usted está enferma, o usted ha ido a visitar a alguien en el hospital, ¿cómo se siente alguien? Vea bien contento, porque a uno de mis pequeñitos, hermanos, quizás ahorita estamos bien nosotros, estamos chéveres, estamos bien, pero más un día u otro vamos a tener necesidad. Perdón, y el tiempo de Dios de darle a usted y tocará a un hermano o a una hermana o la iglesia que nos dé. Recordemos que el Maestro precioso Jesús enseñó esto a sus discípulos. Alguien me busque en Lucas 9, del 12 y 13. Lucas 9, capítulo 12 y 13. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Amén. Amén. Y sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Jesús había predicado a más de 5,000 hombres, no había contado ni las mujeres ni los niños. Él había predicado y ya estaba tarde. Pero me encanta la manera de Jesús de decir a los discípulos: hey, dale de comer. ¿Y qué es lo que le dijeron los discípulos? A Jesús, si lo mandamos a la aldea, ya está tarde. Si lo mandamos ahora, tal vez llegan a McDonald's antes que cierren. ¿Verdad que no? Pero él dijo: no, dales de comer. Y sabemos que Jesús hizo ese milagro de duplicación wow, rompí un pedacito y el pan estaba igual, el pescado estaba igual. Aleluya. ¿Y cuántas cestas quedaron? ¿Cuántas? 12 cestas grandes. Qué bueno es el Señor, que cuando Él da, Él da. Y eso es lo bueno de Dios. Él nos quiso, y yo me imagino que Pablo, pensando en esto, decía: ¿cómo no vamos nosotros a suplir a nuestros hermanos en la fe? Me encantaba cuando, y especialmente en el tiempo de Navidad, que toda la iglesia
se unió y pudo suplir un poquitito allá a Kentucky. ¡Wow! Kentucky, Tennessee, yo siempre me equivoco por ahí. Pero qué lindo ese Señor. Él nos enseñó. Hermano, si usted ve a alguien en la calle, dele un pesito. Y a veces tal vez nosotros decimos, sí, pero lo va a ocupar para drogas, lo va a ocupar para alcohol. Pero hermano, entonces no le dé dinero, dígale, ven conmigo, vamos a comprar. Vente, ¿qué quieres? ¿Quieres un cafecito? ¿Quieres un...? Cómprale algo, porque usted no sabe si será Dios que está probando a ver cómo es su corazón. Cuando yo voy para Gear Square, yo veo a alguien ahí, le digo, ven, come on, vente, vamos. Te compro, ¿qué quieres? ¿No has comido? Es bonito dar la palabra de Dios, pero ¿cómo alguien que tiene hambre va a escucharle a usted si tiene hambre? Se puede suplir las dos cosas. Claro que sabemos que Jesús daba de comer comida espiritual, pero también saciaba lo físico, lo material a este pueblo. Pablo también aquí en versículo 2 dice y singulariza esto en guardad. Usted sabe lo que este es mi pensamiento. Él les dijo que guardaran. ¿Usted sabe qué pasa cuando usted guarda algo? Usted premedita qué es lo que yo voy a dar y por qué. Cuando usted está guardando algo para vacaciones, ¿qué es lo que usted hace? Usted empieza a decir, yo me voy de vacaciones el otro año. Voy a empezar a guardar $10, $100 al mes. Y de repente, poquito a poquito, ese 100 se hace bastante. Yo creo que eso es lo que Pablo quería decirle a estos hermanos, que pensaran, que guardaran. Y lo mejor que me gusta más es que según hayan prosperado, como lo dije. Yo creo que Pablo quería que se guardaran estas ofrendas de antemano, porque quizás muchos cuando llegue el momento de colectar las ofrendas, el domingo, a mí me ha pasado unas cuantas veces, no sé si este domingo o el domingo pasado, yo salí de casa corriendo y se me olvidó la cartera. Yo decía, Señor, yo quería dar tu ofrenda, Señor, y se me olvidó mi cartera. O a veces nosotros, los diezmos no deberíamos de ser desde el principio, solo pagarnos. Mañana me pagan, Señor. Me van a pagar $100. Ya tengo esos $10 apartados. Estos $10 los voy a apartar, que son el diezmo de lo que me han pagado. Lo voy a apartar, no lo voy a ver. Eso es lo que Pablo quería que este pueblo de Corinto hiciese. Porque ustedes saben, y usted y yo sabemos, que siempre puede haber en cosas que podemos gastar nuestro dinero. Por eso es que estamos anunciándole desde ahora el culto misionero el 15 de mayo, para que nosotros traigamos, lo voy a decir de esta manera, traigamos las primicias que Dios le ha puesto en su corazón que debiera de dar. Y no lo va a dar al hermano Willy Morante, no lo va a dar a la hermana Vivian Morante, no lo va a dar a la hermana Nora Carolina Naya, no lo va a dar a la iglesia Segunda Siloé, lo va a dar a Dios. Porque Dios se va. ¿Usted sabe que usted se está haciendo misionero al momento que usted está dando esa ofrenda? Quizás usted y yo no podamos ir a ese campo misionero. Pero hermanos, yo soy bien llorón. Yo veía el sábado, como decía nuestra hermana pastora, fuimos a un culto de Live Dead y veíamos a estos hermanos jovencitos. Él tenía quizás 25 años, Caro. Y la otra hermana, ella es 25 años, él tenía un poquito más. Ellos son misioneros en Estambul o por allá, no me recuerdo de dónde. En los hispanistas. Ella fue a Irak y ella nos contaba
es un país muy diverso, lo voy a decir así. Ella no puede hablarle a los caballeros, ella puede hablarle solamente a las damas y no casadas, solteras como ella. Los caballeros les pueden hablar a los caballeros, a los hombres a los hombres, las hembras a las hembras. Pero se veía el amor de Dios fluyendo, radiando en ella. Y dice que bueno, y tampoco no pueden pararse en la calle. Cristo salva, arrepiéntanse. Tampoco así no podían hacerlo, sino que poquito a poquito ven ganándose. Hermano, había un testimonio de un hombre que era musulmán, que él decía algo, el Corán no sé. Y poco a poco él trabajaba en el desierto y de curiosidad quería que no sentía sabor a la religión musulmana y empezó en el internet a ver la Biblia, a leer la Biblia en su idioma, ¿no? Y poco a poco así fue aprendiendo y se hizo cristiano. Y ahora tiene como una célula en su casa. ¡Wow! ¡Wow! Y él sabe y él dice que sí, él puede tal vez perder su vida por hacer eso, pero no le importa. ¡Wow! ¡Wow! Y nosotros venimos a la iglesia, si no, el domingo si podemos, si queremos. Lo cogemos tan light, tan suave. ¿No? O dígame que estamos mal, algunos, ¿no? No todos. Lo cogemos algunos, si voy a la iglesia, otros que no quieren ir. Prefiero verlo en Facebook. Y otros hermanos en la fe están dando la vida en esos países. Y nosotros aquí, gloria a Dios, aleluya, si podemos, si queremos, vamos a la iglesia. Anyway, no es predicación, es estudio. La frase que usa Pablo me gusta, como le dije, que según hayan prosperado, tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado. Yo creo que esto cambia porque el amor de yo creo que esto cambia porque el amor de Dios se ha reflejado en nuestras obras para que nuestro prójimo y hermanos sean bendecidos. Esto cambia nuestra manera de pensar, de cómo podemos dar. Vemos que Pablo estaba sumamente ocupado y tenía una misión y visión de hacer en otras partes. Más adelante dice que él tenía que pasar por Éfeso y tenía que pasar por aquí. Vemos que Pablo estaba, como le dije, bien ocupado, pero él tomó el tiempo de decirle, hermanos, el mes que viene voy a pasar por Corintios. Guarden, aparten algo. Pablo no está quejándose de sus... más adelante leemos y decía, cuando haya llegado a quienes hubiera designado, nosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros aún y pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde debes de ir. Aquí, en el versículo 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo no estaba quejándose de que tenía adversarios y que tenía problemas. Él estaba acostumbrado de que siempre estaban persiguiéndolo, siempre estaba queriendo atraparlo, lo echaban a la cárcel. Pablo y Silas, me gustaba cuando cantaban Pablo y Silas en la cárcel. ¿Y qué? Adoraban. Pablo no tenía miedo. Yo creo que nosotros tenemos que quitarnos ese miedo. Y la iglesia es completa. Hermanos, vamos a dar tratados. Vamos allá afuera. Vamos a evangelizar, hermanos. ¿Cómo van a venir almas aquí si no hay quien les predique? ¿Quién? ¿Cómo? Voy a orar para que el Señor traiga gente. No ore más. Pongamos esa oración en acción. Vamos allá afuera. Dios te ama, Jesucristo te ama. Tome.
El año pasado cogí una trampita yo. Le daba, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? Toma, una agüita, pero con un tratado en el verano. Hermano, tenemos que saciar a ese mundo. No la sed material, sino la sed espiritual. Esa es lo que necesitan ellos. Amén. Vamos a leer del 10 al 18. Oh boy. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca de los hermanos, del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad y estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanás es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanás, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Pablo también recomienda a los corintios que se encarguen de su hermano y colaborador y el joven Timoteo, pero que lo traten igual como lo trataban a él, porque hacía el mismo trabajo y era, como le dije, colaborador de Dios en el ministerio del evangelismo. Y aún les dice que los traten bien, que no les tengan en poco. ¿Alguien me busque en 1 de Timoteo 4:12? I gotta go fast now. Primero de Timoteo 4:12. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo ante los creyentes en palabras, cordura, amor, espíritu, fe y esperanza. Quizás veían a Timoteo que era un poquito joven y decían, este no tiene lo que Pablo tiene. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos algo diferente. Quizás su don no es igual al mío, pero cada uno de nosotros tenemos un trabajo. Y Pablo veía a Timoteo como compañero de milicia, lo llama, que trabajaban juntos. Quizás Pablo le dijo a Timoteo, ven Timoteo, te voy a enseñar. Te voy a enseñar cómo ser un misionero, ven. Y les dice a los corintios, trátenlo bien, no lo tengan en poco. Hermano, no es la edad, no es lo que uno sabe, no es el título, no tiene nada que ver. Cada uno de nosotros somos hermanos en Cristo. Unos más jóvenes que otros, pero todavía Dios nos ha dado. No pregunte por qué. Dele complaint a Dios por qué, yo no sé. Muchos hemos corrido tanto y tanto y tanto y el Señor nos atrapó y dijo, no, ahora haz lo que tú tienes que hacer. Y uno nos tiembla las rodillas, pero uno lo hace, porque es para Dios que lo hace. Y eso es lo que decía con Pablo, con Timoteo. Recordemos que todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Quizás nuestros ojos, algunos vemos que son menos que otros en edad o en cualquier cosa, pero Dios fue el que escogió y Él es el que va a respaldar.
En el versículo 12 se puede ver que los corintios quizás querían que Apolos viniera a ellos, pero él no pudo ir. Yo leí en el comentario que por qué fue que Apolos no pudo ir. Y miren lo que dice. No se sabe muy bien por qué no pudo. Quizás tenía el trabajo, tenía algo pendiente que tenía que hacer. Pero recordemos que esto no era obligatorio. Corintios quería que él pasara por allí. El comentario dice que no pudo haber, perdón, que pudo haber algo muy importante que él tenía, que le impidió a Apolos ir. Pero sea como sea, podemos estar seguros que no era la voluntad de Dios en esos momentos de Apolos ir a Corintio. Pablo estaba exhortando y dijo, él no pudo, yo le rogué, pero él no pudo. It's okay. En el versículo 13, Pablo entra en lo que él le gustaba hacer, en exhortar y animar y ruegos y noticias. Mire cómo le dice. Pablo les manda a velad, que estén firmes, 2, que se porten muy bien varonilmente. Y no solo eso, sino que se esfuercen a hacer la preciosa voluntad de Dios. Cuando él dice que tenían que velar, yo creo que él lo que estaba queriendo decir es que permanecieran constantes en vela. Alguien me busca en 1 de Pedro 5:8, por favor. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Cuando nosotros velamos constantemente, estamos en defensa, siempre. No estemos solamente en ofensivo, que estamos apartando. Pero tenemos que estar en defensa, que tenemos que velar y decir, yo sé que nuestro Redentor vive, yo sé que tenemos el Espíritu Santo, yo sé que tenemos la fuerza para decirle no a las tentaciones. También estad firmes en la fe. Me gusta esta manera de pensarlo por esto. Es decir, mantener firmemente en la verdadera, oiga bien, en la verdadera doctrina del Evangelio. Porque hoy en día, es tan fácil irse por doctrinas que a veces no son bíblicas. Es difícil, especialmente las iglesias tan grandes. No predican lo que tienen que predicar. ¿Usted quiere aceptar al Señor Jesús? Sí, solo levante su mano. Ya es miembro de la iglesia. No. Eso no se puede hacer. Tenemos que estar firmes en la fe. La Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? No es lo que dice el hermano Sammy. Al contrario, busquen su Biblia. ¿Qué es lo que dice su Biblia? Alguien me busque 1 de Juan 5:4, por favor. Amén. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y también, yo le di a usted también 1 de Pedro 5:9. Ok, déjeme ese también, por favor. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Firmes en la fe. Nuestra fe es seguir a Dios como debemos de servirle. Portaos varonilmente. Parece que Pablo había experimentado algo en Corintio que quizás muchos de los corintios se habían portado como niños. Recuérdese en el 1 de Corintios que empezaba a hablar que todo para ellos era un don que más les importaba, el don de hablar en lenguas. Pero no solo es hablar en lenguas, pero es más que eso. Es la interpretación, es el don de sabiduría, es el don de la fe. Aunque se crea que es un pequeñito fe, pero es tan importante. Rapidito. Sed fuertes
Igual que en Josué capítulo 1, Josué lo dice, ser fuertes y valientes. Ser fuertes y valientes. Hermano, tenemos que ser fuertes en estos días. Si no somos fuertes, nos va a llevar la corriente. La corriente de esos, todos esos. ¿Por qué usted cree que la iglesia no está llena? Porque algunos no fueron fuertes. Pero a veces tenemos que orar y seguir pidiéndole a Dios que nos traiga de regreso. Amén. Gloria a Dios. Todas las cosas sean hechas con amor. Igual que él hablaba de Corintios 13. La eminencia del amor. Hermano, todos podemos hacer esto. Pero si no lo hacemos con amor, para nada sirve. Yo puedo dar 100, 200, $1000, pero si no lo doy con amor, es mejor que no lo demos. Si no damos con amor, no estamos haciendo como Jesús dio. Dios dio a su Hijo primogénito para que usted y yo viviéramos. Y lo hizo por amor. Esta familia que él decía, Estefanás, eran de los primeros frutos de Pablo cuando estuvo en Acaya, que es una provincia sureña de Grecia. Y se cree que esta familia se había puesto en servicio total para el Evangelio y para los otros santos. Por eso es que la reconoce. Pablo sigue diciendo que se sujeten a personas como estas. Quizás eran nuevos, pero habían dado y habían demostrado el amor de Dios. Él había visto un liderazgo, aunque quizás eran nuevos en el Evangelio, pero Pablo había visto un liderazgo en ellos y por eso él le dice, sujétense a ellos, óiganlo. Pablo manda saludos a otros siervos y siervas, reconociendo a esos que han ayudado. Y vuelve a decir de estas dos personas, alguien me busque en Romanos 16, 5. Si me dan 5 minutos más termino. Dice, salud también a la iglesia de su casa, salud a Epafrodito, amado mío, que es el primer fruto de Acaya Aquila para Cristo. y Priscila. Él está hablando de Aquila y Priscila. Estos dos siervos de Dios tenían una iglesia en su casa. Y lo vuelve a decir aquí otra vez. En Romanos 16, 5 lo dice. Y Pablo lo vuelve a decir otra vez aquí en Corintios 16. Recuérdense de Aquila y Priscila. Y otra vez Pablo nos manda que nos saludemos con eso que es tan importante. Y se lo voy a leer. ¿Dónde está? Perdón, lo estoy buscando. Ruego que sujeten a personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Usted sabe lo que eso era? Era un beso en la mejilla. Los mediterráneos de allá, los árabes, tienen esa costumbre de darse 2 besos. Hombres a hombres, claro, y mujer a mujer, porque ellos son bien, en esa manera, pero ese es un saludo tan lindo. Nosotros ahora con COVID y todo eso entiendo que no lo podemos hacer, pero en ese entonces Pablo lo llama un ósculo santo. Nada de malicia, ninguna otra, sino que con una manera santa de amarse. Yo, Pablo, os escribo estas salutaciones de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Wow. Lo voy a leer otra vez, el 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pero mire cómo termina. El Señor viene. Y la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén.
Pablo quería decirle a todos esos hermanos que el que no cree, el que no está en el camino del Señor, sea anatema. Hermanos, quizás habían hermanos que se habían apartado de la fe. Porque un anatema, yo buscaba eso, y un anatema es esto. El anatema, o en hebreo se llama erem, era una persona o objeto irrevocablemente devoto a lo mundano. Por lo tanto, implicaba que si en sí la idea de que estaba destinado a la destrucción, la entrega a la ira de la divinidad, eso es un anatema. Lo que cae bajo maldición, un traidor a la causa de la verdad, eso es lo que era un anatema. Pablo termina con una salutación, con un saludando y diciendo, mi amor, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Pero mire cómo termina el último versículo de Corintios. Mi amor en Cristo Jesús, oiga bien, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Hermanos, hemos terminado Corintios. Pablo, wow. Él de una manera o de otra nos enseña, nos empuja, nos insta a hacer la obra de Dios. Hermanos, sea como sea, la obra de Dios va a ser hecha. Y si, con todo respeto se lo digo, si yo no la hago, Dios va a escoger a otro que lo haga. Si usted y yo no queremos hacer la obra de Dios, Dios va a escoger a otro. Porque la obra de Dios se va a hacer así como dice la Biblia. Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde. La semana que viene comenzamos, 2 de Corintios.